que comencemos. Bueno, buenas tardes, hermanos. El día de hoy veremos un taller en el cual todos juntos vamos a aprender acerca de las cofradías, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos. Aprenderemos qué son las cofradías. Las cofradías son las asociaciones de fieles católicos que se reúnen en torno a una devoción religiosa. Puede ser como un Cristo, una Virgen o un santo, con un fin caritativo o con una devoción común. Aunque suelen asociarse principalmente en la Semana Santa, su origen y funciones son mucho más profundos, ¿sí? Es importante que nosotros podamos entender exactamente qué son las cofradías, porque dentro de nuestros registros en ocasiones se mencionan la palabra cofradías. Entonces, espero que con este taller pues podamos todos juntos aprender exactamente su significado y también parte de esa palabra en nuestros documentos. Entonces, lo importante es saber qué son las cofradías. Entonces, las cofradías, no se les olvide, son asociaciones de fieles católicos, o sea, personas que eran de la Iglesia Católica, se reunían, ¿verdad?, en base a la devoción era de Cristo o de una Virgen o un santo en especial, ¿sí? Esa es una cofradía. Vamos a ver también cómo surgen, ¿verdad? ¿Cuál es el origen y propósito de las cofradías? Veremos 4 puntos, que es el origen y propósito. Veremos también los tipos de cofradías. También veremos la diferencia entre cofradías y hermandades. Y también veremos los elementos que la componen, ¿sí?, en cuanto a cofradías. Entonces, vamos a empezar primeramente el origen y el propósito de las cofradías. Muy bien. ¿Alguien me gusta ayudar, por favor? Yo puedo leer. Por Cofradías, favor. origen y propósito. Nacieron en la Edad Media como una forma de que los laicos, personas que no son sacerdotes ni monjes, participaran activamente en la vida de la Iglesia. Originalmente tenían 2 objetivos principales: religioso, fomentar el culto público y la oración; social, funcionaban como un sistema de protección mutua. Si un cofrade moría, la cofradía pagaba el entierro. Si enfermaba, los demás lo ayudaban. Tipos de cofradías. No todas las cofradías son iguales. Se suelen clasificar en 3 grandes grupos. Penitenciales son las más conocidas, salen en procesión durante la Semana Santa, haciendo penitencia y portando imágenes, pasos. De gloria se dedican a fomentar el culto a una imagen fuera del periodo de pasión, por ejemplo, las Hermandades del Rocío o de la Virgen del Carmen. Sacramentales tienen como objetivo principal la adoración a la Eucaristía, el Santísimo Sacramento. Bien. Entonces, su origen, ¿verdad? Bueno, estamos viendo que nacen en la Edad Media. Tenían aquí un propósito, tanto religioso como social. Primeramente, pues el culto y la oración, en este caso a la iglesia y especialmente pues a Dios. Y en lo social, ¿verdad? Tenían una función importante. Si alguien moría, como aquí dice, era ayudar a las personas que pues no tenían pues, los recursos para solventar esta situación. Más adelante también vamos a ver. Es importante que también nosotros aprendamos los tipos de cofradías, ¿sí? En este caso había penitenciales, ¿sí?, de gloria y sacramentales. Las penitenciales son las más conocidas y yo creo que muchos de nosotros la hemos visto, por lo regular en las ciudades, especialmente en Semana Santa. Las personas que hacían penitencia pues se reúnen
y en este caso en la Semana Santa llevaban una imagen, ¿verdad? En la cual ellos se vestían de un vestimento especial para poder cargar esta imagen y era parte de una penitencia, ¿sí? Entonces, este tipo de cofradías son las penitenciales. De gloria, aquí se dedicaban especialmente pues a dar el enfoque o darle propaganda, ¿verdad?, a la adoración de una imagen. En este caso ya no era el periodo de Semana Santa, ya era en cualquier... ya, ¿sí? Y los sacramentales, aquí en este caso tiene el objeto principal, especialmente la adoración a la Eucaristía. En este caso es el Santísimo Sacramento. Veremos unas imágenes para que nos quede más claro, ¿sí? Entonces, las penitenciales era, podemos ver esta imagen, ¿sí? Las personas, para hacer esa penitencia, bueno, pues hacían un recorrido y llevaban una imagen, ¿sí? Podía ser un santo o el mismo Cristo o pues la imagen de una Virgen. Entonces hacían ese a este se le conoce como penitencial. Aquí el de gloria en cuanto a la imagen de un santo o de una virgen, ¿sí? Y cuando se acuerden de las vírgenes o de un santo, en este caso son las cofradías de gloria. Ahora, las sacramentales, aquí están, no sé si se puede ver bien la imagen, pero es especialmente en cuanto a la imagen del Santísimo. Las personas así le conocen, ¿sí? Son los sacramentales. Bueno, espero que con estas imágenes quede un poquito más claro, ¿sí? Muy bien, entonces vamos vamos a ver la diferencia. El punto 3, vamos a ver la diferencia entre cofradías y hermandad. A menudo se usaban como sinónimos, pero en este caso tienen una matiz histórica. La hermandad suele poner el énfasis en el parentesco espiritual y la unión entre sus miembros. Por eso se llaman hermanos. Esa era la hermandad, ¿sí? La cofradía se refiere más al aspecto institucional y al culto público, en este caso de la cum frate, que significa con el hermano. Aquí hay una pequeña notita donde dice hoy en día la mayoría de estas asociaciones son tanto hermandades como cofradías. Entonces, la hermandad era la parte espiritual, ¿sí? Y las cofradías, ¿verdad? Ya era el aspecto institucional o el culto, ¿verdad? Que en este caso podría ser a un santo, o en este caso una imagen. ¿Sí? El número 4 de las cofradías son los elementos que componen esas cofradías. Para que una cofradía funcione, se necesitaban algunos elementos. Bueno, en este caso, necesitamos saber a qué se refiere. Dice que son varios elementos claros. La Junta de Gobierno, el grupo que dirige la asociación, dice encabezado por un hermano mayor. Aquí la Junta de Gobierno la encabezaba o la dirigía la persona de mayor rango, o sea, la de mayor tiempo. Aunque también había jóvenes, pero ellos no tenían, ellos participaban, pero no tenían parte de la decisión de las cofradías, ¿sí? Entonces, esa es la Junta de Gobierno. También había reglas y estatutos, que se le conoce como el Código de Leyes, que rigen el comportamiento y los deberes de los miembros. Aquí era muy importante que los miembros que pues, se anotaban en estas cofradías, pues deberían de tener ciertas reglas y deberían de comportarse pues correctamente, ¿sí? Si de alguna manera no seguían estas reglas o estos estatutos, pues también los quitaban,
prácticamente los daban de baja, ¿sí? Entonces, las personas que pertenecían a estas cofradías, pues tenían que regirse por reglas, ¿sí? Si ellos llegaba un momento en que ya no estaban de acuerdo, bueno, pues entonces se tenían que salir de esa cofradía. ¿Okay? También el hábito era muy importante dentro de los elementos de las cofradías, especialmente cuando se hacían las procesiones. Por ejemplo, era muy importante la vestimenta que usaban en las procesiones. Son famosas por el capirote o túnica. En este caso, el capirote es uno como cucurucho que las personas pues se ponían, que era un tipo de cucurucho con tela y era tipo punta. Dice que esto representaba la búsqueda del acercamiento hacia Dios, ¿sí? Eso era como el significado, ¿no? Con esto querían llegar, o tenían el significado de llegar al cielo, o tocar el cielo. También era importante el vestimenta, en este caso las túnicas. O sea, si se acordaba llevar un cierto color, pues ese color se tenía que respetar y tenían que vestir pues de ese color. ¿Okay? También dentro del elemento que componen la cofradía, del elemento 4, también es la titular. ¿A qué se refiere? Pues es la imagen religiosa que es el centro de adoración. En este caso, se veía de acuerdo al lugar, podía ser un municipio, una ciudad o un pueblo, y bueno, estoy hablando en el caso de México, de acuerdo a ese lugar, pues se adoraba a un santo, a una imagen. Bueno, pues la titular era esa imagen. ¿Sí? Entonces, la imagen religiosa es el centro de la devoción. Por eso, dentro de estos elementos, eh, cuando se refiere a la titular en sí, es la imagen religiosa. Eh, bueno, ya aprendimos entonces estos 4 puntos: el origen, el propósito, el tipo de cofradías, las diferentes cofradías, entre qué es una cofradía y una hermandad, y los elementos que componen la cofradía. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no, continuamos. Veremos los primeros registros históricos de cofradías. Las primeras formas de cofradías aparecen en los primeros siglos del cristianismo, aunque no con la estructura actual. Existen referencias de asociaciones de fieles en Roma y otras ciudades del imperio entre los siglos IV y V, dedicadas principalmente al culto y a enterrar a los muertos. ¿Sí? Dice, sin embargo, las cofradías, tal como hoy las conocemos, comienzan a solidarse en los siglos XII y XIII, coincidiendo con el auge de las ciudades medievales y el fortalecimiento de iglesias. En esta etapa nacen muchas hermandades penitenciales, marianas y sacramentales. En este caso, Mariana se está refiriendo a la adoración de la Virgen María. Esto especialmente aparecen en Italia, España, Francia. A partir de los siglos XV, su expansión es enorme y se convierten en protagonistas de la religiosidad popular. Entonces, pues vemos cómo empiezan ya pues a tener ya, pues, ya conocimiento de las primeras cofradías. ¿Sí? Vamos a ver también algunas de las cofradías más antiguas, del cual se tiene registro.
las cofradías más antiguas del mundo y prestigiosas del mundo. Aunque es difícil establecer un ranking definitivo, estas son algunas de las hermandades más antiguas y reconocidas por su historia y continuidad. Porque aunque surgieron pues muchas, no todas permanecieron, ¿sí? Bueno, estas solamente puse 5 que son las más conocidas, en este caso pues, se puede decir que a nivel mundial. Vamos a leer solamente la primera, ¿sí? Y posteriormente ustedes cuando tengan el PDF pueden leer las demás para que no dé tiempo. ¿Me ayuda alguien a leer solamente la primera? Yo, hermana. Dice, la primera parte de la presentación. Ajá. Por favor. Dice, Archicofradía del Gonfalón, Roma, Italia, siglo XIII. Fundada oficialmente en 1264. Está considerada una de las cofradías penitenciales más antiguas de Europa. Jugó un papel clave en la asistencia a pobres y presos, además de organizar procesiones públicas en Roma. Muy bien, esta es la de Dalton. También está la de Cofradía de Misericordia de Florencia, en Italia, en el año de 1244. Está la de Venerable Cofradía de Santísimo Sacramento de Toledo, España, ¿sí? Como decía, son las más conocidas. Está la Hermandad de la Vera 48, también está la Cofradía de los Disciplinantes de Purache. Aquí, esta cofradía es muy importante porque hasta nuestros días siguen el modelo, ¿sí? Dice representativa del movimiento penitencial medieval, destaca por su antigüedad y por conservar tradiciones, que es parte de las profesiones, ¿sí? Bueno. Les digo, esas son las cofradías más importantes. Ahora, nosotros vamos, con respecto a eso, ahora sí vamos a entender por qué cómo surgieron las cofradías y también pues la importancia de estas, ¿sí? Como aquí dice, para entender por qué surgieron las cofradías hay que viajar a la Edad Media, que son los siglos 12 al 14. No nacieron solo por un fervor religioso repentino, sino por una necesidad práctica de supervivencia y penitencia en una época muy difícil. Fíjense, aquí... Hermano Navarro levantó la mano. Adelante, hermana. Hermano Navarro, adelante. Sí, interesante adelante. este tema. Sí, decía que es interesante este tema de la cofradía porque pensaba en nuestras tierras, digamos, en las Américas, y bueno, me gustaba porque realmente esto fue una imposición desde la Iglesia Católica aquí en las Américas aproximadamente en el siglo XV, XVI, y fueron realmente uno de los pilares fundamentales para la sociedad colonial de aquella época, y principalmente servían como instrumento de evangelización y también de control social, porque esto ayudaba a que los españoles, que eran los conquistadores, podían tener en cierta forma o mantener en cierta forma todo lo que era su cultura contra la gente que vivía acá, que eran los indígenas y algunos esclavos también, ¿no? Por eso es muy interesante lo que trae en esta clase, hermana Albita, porque esto nos permite también aprender sobre los orígenes de los cultos a los santos patronos, y también nos permite conocer más sobre la ortodoxia católica bueno, nos va a permitir conocer entre lo que sucedía con los indígenas y los mestizos, ¿no? En nuestras Américas. Y así que muy, muy hermoso tema, hermana Albita, gracias.
Gracias por su aportación, hermano Navarro. Muy bien. Bueno, la búsqueda de seguridad social, que era la protección mutua, en la Edad Media no existían, pues no existían hospitales públicos, no había seguros, ¿verdad? Como actualmente nosotros tenemos, seguros de vida, ni mucho menos pensiones. Si un trabajador, un artesano moría, pues en este caso su familia quedaba, como se dice, en la miseria. Entonces, gracias a las cofradías, recuerden que dijimos que las cofradías eran asociaciones de fieles católicos en el cual pues ellos se asociaban, ¿verdad? Para, aparte de un fin, pues, culto, pues, de adoración a un santo, también, pues era también con fines caritativos, ¿sí? Aquí, si un artesano moría, como dice la presentación, su familia quedaba en la miseria. Pero ¿cuál era la solución? Dice, la solución, dice, los gremios y grupos de vecinos crearon cofradías para que si un miembro enfermaba o moría, el resto del grupo aportaba dinero para los gastos médicos o el entierro, ¿sí? Entonces, de alguna manera era pues una ayuda pública para ayudar una persona, ¿verdad? Que pues moría sin, pues, en este caso sin un recurso. Y recuerden que el morir pues sale caro. Creo que desde esa fecha y también actualmente una persona que muere en cualquier país, pues son gastos. Entonces, pues siempre pues se tenía que pagar el funeral, ¿sí? Y dónde iba a enterrar. Bueno, esa era parte de la solución. Ahora, aquí, hermanos, dice el buen morir, o sea, ¿qué era? Dice, para la mentalidad medieval, lo peor que podía pasar era morir solo y sin los ritos funerarios adecuados. La cofradía garantizaba que tendrían un funeral digno y oraciones por su alma. Por eso es que dentro de sus registros, ustedes no sé si se han dado cuenta, al menos yo he leído algunos registros que me de funciones, tal persona murió, como dice la enfermedad, y pues fue enterrado en ahí dice fosa común, o menciona el lugar, por algunos dicen que por la ayuda de alguien, o también en otros menciona, pues como no había recursos o no pagaron, ¿verdad? Pues se iban no me acuerdo exactamente el nombre que mencionan, pero era como actualmente nosotros lo conocemos, como se van a un lugar donde van todas las personas, a una fosa común, así se le conoce aquí en México, donde los cuerpos de las personas que mueren, pues no es reclamado por la familia. Pero lo peor de todo es que las personas que pertenecían a una cofradía era muy importante que se les rezara después de su muerte. Por eso a esto se le conoce como el buen morir. O sea, aunque no tenían dinero, pero pues aquí entraban las cofradías para pagar los gastos de esa persona y también pudiese pues tener sus rezos o sus oraciones para su alma, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Si no, continuamos. ¿Preguntas? ¿No? No continuamos. Bueno, dentro de este registro, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, hermana. Aquí, ok, aquí ustedes alcanzan a ver, acá dice por mayúscula, esta es una fecha, ¿sí? ¿Alcanzan a ver qué fecha es? 11 de febrero, ¿no? 11 de febrero, muy bien. Aquí, Murió, dice ¿alcanzan a ver qué dice? Murió. murió, Esta es una abreviación.
Está el nombre, el abreviado y su apellido. No, este es el nombre. Es una, ¿pueden identificar qué letra es? ¿Es una P? Sí. Bueno, es la abreviación de Pedro. Pedro, ajá, de Pedro, sí. Dice Pedro, este es el apellido. Ajá. Pedro García. García no es Garcés. No. Garcés, exactamente. Pedro Garcés. ¿Sí? Farrimpe. Me imagino que viene siendo también su apellido. Sí, de hecho, aquí la hermana Moramay dice que aquí, la abreviatura era Pedro, sí, exactamente, pero Farrimpe. O laringe. Bueno, es que esta su cauda, ¿ya vieron hasta dónde baja? Bueno, después, este es el apellido, enterrose con las, ¿se acuerdan de lo que dijimos? Con las mirras. Dice con las misas. Acuérdense con que las estamos, misas. Sí. Ajá, de las, de ¿qué es las, lo que estamos viendo? Aquí de las cofradías, ¿no? Ajá, ¿sí? Dice de las Muy bien. cofradías. No, esta es una H, esta es una H. Y esta es una, no viendo. es una S, no acuérdense hizo, que hay dice letras la que son Moramay que intercambiables. En dice este caso. no hizo. No hizo muy bien. Testamento. Exactamente, no hizo testamento. Ajá. Dice la hermana Moramay, C. Cedilla. Ajá. Porque exactamente es la época en que se usaba la cedilla, por eso letra, ¿sí? Bueno, entonces, acuérdense, ahora podemos entender la influencia que tenían las cofradías, ¿sí? Ya vimos las misas, ¿quién las pagó? Las cofradías. Hermana, de hecho, aquí la hermana Moramay pone un comentario y dice, he visto documentos en los que las personas pedían limosnas a las cofradías cuando eran muy pobres. Sí, exactamente. Hay registros, vamos a ver el tipo de cofradías, donde exactamente menciona la hermana Moramay, porque hay cofradías que hablan exactamente de eso, ¿verdad? De que las cofradías pues ayudaban, ¿sí? Entonces, vamos a ver, dice, localizar documentos antiguos de cofradías es como una búsqueda de tesoros históricos. Dependiendo de qué tan antiguo sea el documento o si la cofradía aún existe, la información puede estar en 3 lugares principales. Uno, archivos de la propia cofradía. Si la cofradía sigue activa hoy en día, muchas tienen siglos de historia, lo más probable es que ellos mismos custodien su patrimonio documental. ¿Qué buscar? Pues en libros de actas, libros de reglas, que son los estatutos. Ya vimos que había reglas, ¿verdad?, de las cofradías. Pues ahí todos iban anotados, ¿sí? O al menos la mayoría, censos de hermanos y libros de cuentas. Más adelante veremos un poquito de eso. Dice, ¿en dónde? En la casa de hermandad o en las dependencias de la iglesia donde tienen su sede. Aquí nota, dice, muchas hermandades grandes han digitalizado sus archivos o tienen archiveros profesionales que permiten la consulta a investigadores, lo que comentaba la hermana Moramay, ¿sí? Si no había dinero, pues las personas, o sea, los cofrades, los que pertenecían a una cofradía, pues pedían, ¿verdad?, ayuda. ¿Por qué? Pues porque eran muy pobres y así quedaba también especificado, ¿verdad? No tengo, inclusive creo que hasta si no tenían para comer, pues también iban y pedían, ¿sí? Okay.
porque eran pobres y no tenían dinero. También en los archivos eclesiásticos, que son los diocesanos y parroquiales. Dice, como las cofradías son asociaciones religiosas, están bajo la jurisdicción del obispo. Por eso, gran parte de su rastro oficial está en los archivos de la iglesia, que son los archivos parroquiales. Ahora, veremos los archivos parroquiales en la parroquia donde se fundó la cofradía. Allí suelen estar los libros de entierro y de fábrica, que son los gastos de la iglesia. En los archivos diocesanos es el lugar más importante. Ahí se resguardan los expedientes de fundación, las aprobaciones de estatutos por parte del obispo y los pleitos. A las cofradías antiguas les encantaba pleitear entre ellas. Más que nada, si no estaban de acuerdo en alguna situación, pues pues sí había diferencias y bueno, de alguna manera pues sí tenía que aclarar pues ciertos asuntos, ¿sí? O sea, no tanto que pelearan, sino el pleito era que deberían de estar pues bien tanto lo que se hacía, ¿sí? Muy bien. Continuamos. También podemos encontrar los archivos históricos estatales o municipales. Dice, a veces las cofradías desaparecían o tenían funciones civiles, como hospitales o gremios, y sus papeles terminaban en manos del Estado, que eran los archivos históricos provinciales, y guardan documentos de cofradías que fueron suprimidos. También archivos de protocolos notariales. Aquí se encuentran testamentos de cofrades que dejaban herencias a la hermandad o contratos con escultores famosos para hacer las imágenes. También archivos históricos nacionales, esto es en España. Se contiene mucha información sobre las cofradías que tenían hospitales o que estuvieron involucradas en procesos judiciales importantes. Entonces, es ahí donde nosotros podemos encontrar pues gran parte de la información, ¿sí? Hermana Elvita, Ahora, antes de ¿cómo avanzar, podemos empezar a... ¿Sí? por ahí el Adelante. hermano Ricardo hace un comentario y dice, me pregunto, ¿en qué medida las cofradías reemplazaron funciones que hoy atribuiríamos al Estado moderno? ¿Quiénes quedaban excluidos de esta red de protección y por qué? ¿Funcionaban más como redes de protección o como corporaciones de control económico? Pues en las cofradías se tenían que anotar, ¿sí? Así, bueno, yo entiendo, bueno, ahí les mencionaba que pues hacían una solicitud, se anotaban, por eso dice cofrades, o sea, los que pertenecían a ese gremio, ¿sí? Y por eso había reglas, había normas que deberían de seguir. Si estas personas también no estaban de acuerdo, pues de alguna manera pues, las sacaban. Pero hay diferentes tipos de cofradías, ¿sí? Porque también había especialmente para ayudar a los pobres, como decíamos, el buen morir. En este caso, aunque no eran parte de esa cofradía, pero una de las funciones era ayudar a una persona, ¿verdad? También a tener, como decíamos, el buen morir, ¿sí? Pero, hermano Navarro, no sé si quedó contestada su pregunta. Sí, hermana Elvita, gracias. Okay. Bueno, ¿cómo podemos empezar a buscar? Dice, si tienes curiosidad por una cofradía específica, dice, te sugiere estos pasos. Hermana Elvita. Consulta el portal PARES, es el portal de archivos españoles. ¿Sí? Quería decir algo, en cuanto a lo que decía el hermano de las cofradías y reemplazaban las funciones del Estado. Pues, pues sí, en la época colonial, antes del Estado moderno, no existían, instituciones públicas como hoy las tenemos. Entonces, las cofradías en esa época, pues cumplían funciones que ahora asociamos al gobierno, como por ejemplo, las ayudas a enfermos, apoyos en funerales, asistencias a los pobres, como lo mencionaba
la hermana Moramay, que también encontró ese tipo de registros, ¿verdad? Organización comunitaria. Entonces, son por mencionar algunas, ¿verdad? Entonces, eran una especie de red de apoyo social basada en la fe y en la comunidad. Entonces, quienes quedaban excluidos, bueno, pues no todas las personas, en primer lugar, no podrían participar. Podrían quedar fuera personas sin recursos por cuotas o donaciones, grupos marginados socialmente y quienes no cumplían normas religiosas. En algunos casos por su origen étnico o social. Entonces, recuerden que en esos tiempos también era muy marcado eso. Entonces, aunque se ayudaban mucho, también reflejaban las desigualdades de su época. Entonces, en cuestión de protección o control económico, pues en realidad son ambas cosas, ¿sí? O sea, en protección porque había ese apoyo mutuo, había esa solidaridad en ese tiempo, esa comunidad, y en cuestión de control, pues regulaban a quién pertenecía, ¿sí? Administraban también todo lo que eran el dinero y los bienes y podrían influir en una vida social y económica. No solamente eran religiosos, también tenían el poder dentro de la comunidad. Entonces, estas cofradías funcionaban como una mezcla de ayuda social y una organización comunitaria, o sea, apoyadas a las personas, pero también tenían reglas de control y cierta influencia en la sociedad. Por eso al principio cuando usted explicaba que era cofradía, que era hermandad, nosotros lo podemos lo podemos otra vez volver a recordar, ¿verdad? Que estas cofradías nosotros las podemos encontrar como ahorita el ejemplo que usted nos puso en este tipo de actas, en testamentos, en registros de miembros, libros de cuentas, también inventarios de bienes. Entonces, aquí hay pequeñas frases como las que ya usted nos mencionaba, también en cuanto a pequeñas letras antiguas que encontramos de abreviaturas como las que ahorita vimos, que estaban ahí y estábamos ahí entre todos, ¿verdad? Transcribiendo en una forma modernizada, ¿verdad? Literal modernizada y muy importante dentro de la paleografía y también de nuestra historia familiar porque podemos encontrar estos documentos donde nosotros podemos encontrarlas en las letras esas procesales, en la cortesana, en la humanística, ¿sí? Entonces, hay pequeñas fórmulas que se repiten dentro de los documentos, como en el nombre de Dios, hermanos confrades, mayordomo de la cofradía, como ahorita el ejemplo que usted nos puso. Y así pueden decir limosna, pueden decir imagen o santo, como usted ahorita nos los explicaba. Entonces, pues sí es importante ¿verdad? Aprender un poquito de esto, porque así nuestros documentos de cofradías, pues ya nosotros vemos que hay una pequeña estructura repetitiva. Y así al nosotros practicar, nosotros podemos identificar los nombres y no solo eso, sino en los cargos que ellos tenían. Y se puede observar cómo se escribían, sus fechas, las cantidades, como lo vimos ahí monetariamente. Bueno, ese es mi aporte, hermana. Gracias. Espero Sí, que... gracias. Bueno, me voy un poquito más rápido para que nos dé tiempo. Bueno, gracias, hermano Navarro, gracias, hermana Mar, y gracias, los demás hermanos que han participado. Muy bien, bueno, aquí podemos encontrar, si deseamos pues, hacer una investigación, bueno, podemos consultar PARES, que es el portal de archivos españoles. Si pones el nombre de una cofradía y la ciudad, claro, necesitas saber qué tipo de cofradía, ¿verdad? O al menos el nombre, la ciudad, verás que sí hay documentos en archivos estatales. También pueden contactar con la delegación de hermandades. Si buscas en una ciudad específica, la diócesis correspondiente suele tener un inventario de qué archivos están disponibles para consulta pública. También Familicer, increíblemente, esta plataforma de genealogía tiene digitalizados muchísimos archivos parroquiales donde aparecen menciones a cofradías, ¿sí? Que es lo que vimos hace ratito. Y también, por supuesto, el Archivo General de la Nación, que es el repositorio documental digital. También ahí pueden encontrar algunos documentos. Ahora, en cuanto, solamente voy a hablar brevemente porque pues sí es un poquito extenso el tema, ¿verdad?
Dentro de las cofradías se mencionan también mucho los libros de cargo y data, ¿sí? Bueno, pues estos libros de cargo y data, o el cargo y data se refiere, o son nomenclaturas judiciales, para supervisar el ejercicio de los oficios y su correcto ejercicio. En este caso, contadores, tesoreros, ministros, oficiales reales. ¿Qué es el cargo? Acuérdense que estamos hablando de esta época y especialmente de este tipo de información, ¿sí? El cargo, bueno, se hacían cargo de algo. ¿Quiénes? Podían ser los tesoreros o los ministros o los oficiales reales. Bueno, se hacían cargo de algo. No eran caudales suyos, o sea, solamente se hacían cargo en este caso podían ser contribuciones, se responsabilizaban ante una autoridad superior, que era el Tribunal de Cuentas. En encargo, o sea, el encargo se menciona cómo se hicieron cargo de lo que estaban encargados, o sea, para que, espero que no les haga yo bolas, pero bueno, entonces el cargo aquí, estas personas, ¿verdad? Estos ministros o los tesoreros o los oficiales, ¿verdad? En esta información, pues ahí decían de qué se estaban haciendo cargo solamente, ¿verdad? Y el data, aquí los ministros oficiales reales registraban la entrega, o sea, de esos recursos que se estaban haciendo cargo, ¿verdad? Cuando ya lo entregaban, bueno, aquí a esto se le conoce como data, ¿sí? Cuando entregaban la entrega de recursos a otra autoridad que a su vez quedaba a cargo de esos recursos. O sea, en este caso, si a mí me dieron, ¿verdad?, el cargo de llevar la información, en este caso de los diezmos, es un ejemplo, bueno, pues posteriormente yo lo entrego a otro oficial, ¿verdad? Y esto se le conoce como data, ¿verdad? Que yo ya no me estoy haciendo cargo de los diezmos, pero ahora ya le entrego de lo que yo estaba encargado, ¿verdad? Se lo entrego podría ser un ministro, o un oficial real, o inclusive un tesorero, le entregaba yo en este caso lo que yo estaba haciendo acá. Entonces a eso se le conoce como data, ¿sí? Dice, inclusive en particular, dice, la data es la acción de reportar lo que ya no estaba a cargo de esos recursos de los cuales estaban encargados. Es lo que les decía. Espero que haya quedado claro. Más adelante, bueno, en otros talleres, pues podrán ver exactamente lo que es cargo y data. Les digo esta mención porque en este tipo de información, el cargo y data no es como tal lo que es un ingreso y egreso, no es como tal eso, ¿sí? Entonces, les digo, o les hice mención en cuanto a eso para que podamos entender, ¿sí? Bueno, dice, interpretar un libro de cargo y data es como leer el estado de cuenta bancario de cada una persona que vivió hace 400 años. Es la columna vertebral de la administración de una cofradía y se divide siempre en dos partes. Entonces, el cargo, en este caso lo que entraba, pero recuerden lo que les acabo de mencionar, no es como tal, no es un ingreso ni un egreso, ¿sí? Bueno, dice aquí el mayordomo, podría ser el tesorero, dice anotaba cada centésimo que ingresaba a la caja de la cofradía. Dice, si lo lees con atención verás de qué vivía la hermandad. Bueno, en este caso había limonas de cepillo, ¿sí? Si a eso a este mayordomo se le estaba asignado, bueno, a eso se refiere, lo que la gente dejaba en la alcancía de la iglesia. Cuotas de entrada, lo que pagaba un nuevo hermano por inscribirse. Limosnas de demandantes, los cofrades que salían a la calle con una campanilla a pedir dinero para la cera o para el entierro de un pobre. Rentas y censos.
Si la cofradía era rica, tenía casas o tierras alquiladas. Aquí verás nombres de inquilinos y cuántos pagaban de terrenos. Mandas testamentarias, dinero que alguien dejaba al morir para que se hicieran misas. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere lo que es cargo. ¿Sí? O sea, la persona solamente se hacía cargo, ¿verdad? Y pues se tenía que llevar, pues, anotado, ¿verdad? Por eso hay libros de cargo y data. En la Hermana, data, perdón, eh, la data es la parte, la data, ¿sí, hermana? perdón. Le quería leer un chat que Si no, puso aquí el hermano Ricardo Navarro que se me hizo muy interesante y él hacía una pregunta que decía, ¿podrían interpretarse como antecesoras de sindicatos, partidos políticos o cámaras empresariales? Son fuentes de investigación para conseguir datos de nuestros ancestros. Se me hizo algo interesante. Pues era como parte, ¿no? Que venían siendo parte de los inicios, porque inclusive también las mayordomías también descienden de las cofradías, ¿sí? Las mayordomías en los municipios. ¿Sí? Bueno, qué interesante su aportación, mi hermano Navarro, muchas gracias. Bueno, la data, sí, que viene siendo lo que sale, pero recuerden que dijimos que no son ingresos ni egresos, o sea, para que quede bien especificado. Dice, la data es la parte más divertida para los historiadores. Por ejemplo, cera y aceite eran los gastos más altos. Iluminar un altar o una procesión era carísimo en el siglo XVII. Función de la iglesia. Pagos al predicador. Si era famoso, pues cobraba más. A los músicos y a los acólitos. O sea, tenían que, todos cobraban, entonces se tenía que pagar. Ahí, recuerden, ya hicimos la especificación de lo que era dar. Socorro, dinero entregado a viudas, de hermanos o para medicinas de un cofrade enfermo. ¿Sí? También era parte de la ayuda. ¿Sí? Y gastos de procesión, lo que costaba el refresco, en este caso comida, bebida, para los que cargaban los pasos, o el pago de los trompeteros. ¿Sí? Obras de arte, se dio al escultor X a cuenta de la hechura de un Cristo. Bueno, eso es parte de lo que es la data. Más adelante, bueno, yo les estoy dando como una probadita solamente de esto, para que podamos entender, porque ustedes en algunos documentos de cofradías verán lo que es cargo y data, pero al menos para que tengan la noción. ¿Sí? Y bueno, dentro de algunos archivos o documentos, ustedes podrán encontrar lo que son las cofradías. En el Archivo General de la Nación, si ustedes le dan cofradías, pues les va a salir cofradías y archicofradías, ¿sí? Bueno, en ese caso, la archicofradía es una cofradía de rango superior, generalmente más antigua, que posee privilegios especiales concedidos por el Papa, incluyendo la facultad de agregar o filiar a cofradías menores. O sea, esa es la archicofradía, ¿sí? Y bueno, aquí están, pues son documentos que nos hablan acerca de esto, ¿verdad? Aquí nos está, bueno, si alcanzan a ver el registro, ¿sí? Dice cuenta dada por don Diego Fernández, no sé si es Cortón o Carrión, no le alcanzo a ver, no sé si alguien alcance a ver bien el apellido. Aquí viene su oficio, tesorero de la MUI, esta es una abreviación de ilustre, archicofradía esta también es una abreviación, Santísima Trinidad. Y entonces, son parte de los documentos que ustedes pueden ir con. Bueno, aquí hay un registro también que habla acerca de eso. Sí, solamente vamos a ver rápidamente. Si podemos, vamos a ver 1, 2,
por lo menos las tres primeras. Si alguien se anima a leer. En este registro podemos encontrar varios tipos de letras, de las cuales hemos también estado A ver, dice, libro viendo. de recibo. Vienen, es cierto, vienen algunas letras que ya conocemos. Adelante, hermana. Bueno, dice libro de recibo del archivo, no sí, archivo. Esta es una. Cofradía. No, esta es, Hermana no, Elvita, no la es hermana Moramay tiene levantada su mano. es esta. Adelante, hermana. No, ya estaba leyendo la hermana, que continúe, ¿no? No, hermana, Ok. con gusto usted puede ayudarme. Entre todos, hermanas, entre todos. Adelante. Ok, a ver, dice libro de recibo de la Archicofradía de la Santísima Trinidad y, ay, no alcanzo a ver, razón de lo que era mi cargo de, desde 25 de febrero Desde de 1720. Y ajá, y mm, no se entiende exactamente a qué se refiere. Parece que dice, no entiendo qué dice. que dice hermano, o no sé, y Aquí parece que dice como, pero es más, o percibe algo así, no sé exactamente a qué esté refiriendo. Pero a partir de esto, hermanos, pueden encontrar archivos que hablan de ciertas cofradías. Y bueno, cuando ustedes encuentren la palabra archicofradía, pues era como el lugar o pues sí, el que reunía a otras más, ¿sí? Y por último, bueno, de todos modos se les va a dejar el PDF porque, pues más adelante, pues les puede ayudar. Y también, pues aquí habla, ¿verdad? Especialmente recuerden, este es un calderón, ya los hemos visto, y bueno, pues habla también ahora sí que de dinero. Y por último, bueno, vamos solamente a aplicar lo que hemos aprendido. Y bueno, ¿alguien quiere responder la primera pregunta de lo que aprendimos hoy? ¿Qué es una cofradía? ¿Alguien que se anime? Yo. ¿Qué dijimos que era una cofradía? Asociaciones ¿Se acuerdan? Ajá. Pues ya no escuché, pero... Asociaciones de personas católicas. Ajá. Muy bien, es correcto. La segunda, ¿saben a qué imagen se refiere esta cofradía? ¿No se acuerdan? Penitenciales. ¿Se acuerdan de? Los de Gloria, hermana. No, cuando hacían su recorrido. ¿Cuándo dijimos? O sea, cuando hacen el recorrido, son las penitenciales, cuando caminan con una imagen, ¿no? No. ¿No? Era el culto. Recuerdo la procesión del silencio que se hace en mi ciudad. Ajá, era en este caso a una imagen. Pero ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Cuando adoraban una imagen de Gloria. Así es. ¿Y se acuerdan qué es el buen morir? Cuando dijimos, pues, es morir en paz con Dios, ¿verdad? Es morir en paz con Dios, preparado espiritualmente y acompañado. Que las cofradías ayudaban a que la persona pues tuviera su ataúd o tuviera sus velas, eso, ¿no? Ajá, y sus rezos más que nada, porque recuerden que lo importante era como
el alma de la persona. Muy bien, pues felicidades. En Hermana, este caso, pues aquí tengo respuestas. Hermana. Sí, El hermano Ricardo por ahí quiere hablar. sí, adelante, porque ya termino mi verdad, ya creo que me pasé 5 sí, minutos. creo, pienso que también significaba como después de haber pagado todos los impuestos de ayuda a la iglesia, era como asegurarse también, no importa la maldad que haya tenido o el desastre que haya hecho, pero después de haber pagado muchos impuestos y poner mucho dinero, era como una compra para su alma y entonces, bueno, para el cura que daba el responso era también decir que murió en paz, que su alma no iba a quedar en el limbo, porque en aquella época se creía que quedaba en el limbo y que, bueno, iba a ir derecho al paraíso, ¿no? Muy bien, sí, es correcto. Pues muchas Cuando mi gracias, hermano padre le Navarro, decía, por tus pecados te han sido perdonados. Tiene sus razón. aportaciones. Inclusive en los registros, Hermana Elvita. inclusive en los registros, sí, También adelante. otras frases que también podemos encontrar en los registros de qué es el buen morir, también es murió en el Señor, recibió los santos sacramentos, se le dio sepultura. O sea, todo esto indica que tuvo un buen morir, ¿sí? Entonces, el buen morir no solamente era el final de la vida, sino estar preparados espiritualmente, en paz con Dios, y que les ayudaba a ellos a recordar la importancia de vivir bien cada día. Y pues, bueno, es un aporte más, Elvita. Sí, Gracias. gracias. Especialmente en las cofradías, hermanos, especialmente en las cofradías, el buen morir era el que tuvieran, pues ahora sí, una sepultura y el rezo de sus almas. Eso era lo más importante para, para ellos, por eso era el buen morir. Bueno, pues hermanos, con esto pues, Hermana, terminamos aquí hay nuestra un último presentación. chat. Deseamos que todos hayamos aprendido. Aquí están las fuentes consultadas. Y adelante, hermana, de los chats, me parece que mencionaba. Sí, nada más rápidamente para leer el chat del hermano Jacobo y Piña. Dice, cuando revisamos registros antiguos, bautismos, matrimonios, testamentos, podemos fijarnos si aparece cofradía de, hermano de, etcétera. Dice, eso indica que nuestros antepasados participaban activamente en su comunidad religiosa. Es correcto, así es. Pues hermanos, muchas gracias. Deseamos que con esta pequeña presentación pues podamos seguir aprendiendo y pues podamos ahora reconocer pues algunas palabras que en nuestros documentos a veces pues no sabemos exactamente qué significan. Hoy aprendimos lo que es una cofradía y pues se los comparto hermanos con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Te devuelvo el Amén. tiempo. Más. Muchas gracias, hermana Elvita, por la clase. Les damos gracias a cada uno, por estar aquí y por tener la oportunidad de poder aprender todos juntos, sobre las cofradías y ir comprendiendo que no solamente fueron organizaciones del pasado, ¿verdad? Sino comunidades donde la fe, el servicio y el apoyo mutuo formaban parte de la vida diaria. Entonces, hoy pudimos ver a través de la paleografía que no solo leemos documentos antiguos, sino que descubrimos historias reales, nombres y vidas de nuestros antepasados, pues que también creyeron y sirvieron y dejaron un gran legado. Entonces, también nosotros podemos poner esto en nuestras notas. Podemos ir a nuestras fuentes a detalle a una persona si llegamos a encontrar algún documento así. Nosotros podemos poner en detalles, ahí en notas, ¿verdad? Que el lugar, a qué servía, ¿verdad? Porque así de la misma manera en que nosotros aprendimos, o sea, aprendemos esto de servir con fe, de prestar servicio y de todas estas cosas, nosotros podemos poner esas pequeñas notas si llegamos a encontrar un documento donde nuestro familiar tenía un cargo así. Entonces, hoy hemos aprendido